Muy buenas noches. Este es tu programa, La Danza de la Vida. Es un placer recibirte, pero además compartir contigo esta noche con un gran músico. Un gran músico, un hombre que hemos tenido la oportunidad de conocer en una primera entrevista en la temporada 1, en el capítulo 10, pero que hoy regresa a tu programa, La Danza de la Vida. Flautista, mexicano, talentoso, gran ser humano, un ocupado, no preocupado, del bienestar social de los seres humanos, y hoy se suma a esta edición de inicio de año. Horacio, bienvenido a tu casa, tu programa. Malinele, qué gusto enorme y qué honor y qué orgullo volver a charlar contigo, una líder en la opinión, una gran artista, una gran bailarina y coreógrafa. Y pues estoy muy orgulloso de charlar contigo. En verdad, no sabes cómo te agradezco. No, Horacio, nosotros somos los que agradecemos tu tiempo, el que tú estés aquí, porque definitivamente sabemos lo organizado que eres, lo esquemático que eres y lo puntual que eres en cada cosa. Y la verdad es que qué bueno que pudimos coincidir este día a esta hora, porque así queda todo en baile perfecto, a tiempo perfecto. Vivimos hoy por hoy tiempos bien especiales. Nosotros sabemos que Horacio es una persona que inicia sus estudios desde muy temprana edad y que viene esta conexión a raíz de en algún momento estar cerca de una hermosa pianista en temprana edad y de ahí descubrir un poco esta facilidad por la música. Yo quisiera que retomáramos un poquito a grosso modo esta parte de inicio de Horacio para poder encauzar al público hacia nuestras siguientes preguntas. Mira, la suerte que yo tuve, que fue como siempre lo he dicho, ¿no? Como el burro que tocó la flauta, ¿no? Fue que me encuentro con la flauta como instrumento escolar en la secundaria, nunca habiendo tenido yo contacto con ningún instrumento en mi vida, ¿no? Entonces, mis padres no eran aquellos padres que ponían a sus hijos a estudiar música o los llevaban al karate o a la natación. No, simplemente era la escuela como principal obligación y ya. Sí. Y eh, nunca tuve contacto con la música ni nada. Sin embargo, siempre supe que, o sea, ya en retrospectiva, que yo era un niño muy musical porque yo casi todo lo que decía de niño lo decía cantando melodías, desde cuando empecé a hablar. Y realmente explorando ya mi psique musical, y eso lo he platicado con muy poca gente, eh, yo recuerdo perfectamente las tonalidades. Como tengo una cosa que se llama oído absoluto, que sé perfectamente las alturas de las notas, que son ya sabiéndolas consciente, habiéndolas aprendido en la escuela de música, en el conservatorio, cuando estudié. Pero yo hoy por hoy te puedo cantar las melodías de los comerciales, por ejemplo, o de las canciones que oían mis hermanos, que eran mucho mayores que yo, Sí. o mis mismos papás. Puedo recordar perfectamente la tonalidad en la que estaban. O sea, si me ponen un comercial de los años 60, de cuando era yo niño, me acuerdo, o sea, ahorita me acuerdo del comercial y me acuerdo de la tonalidad. Entonces, eso indica que yo era un agente o soy un agente con ciertas facultades que son en un momento dado o te facilitan, dijéramos, Sí. el desarrollo propicio, ¿no? Sí. Entonces, cuando entro a la secundaria, mi oído estaba muy bien configurado, porque yo qué iba a saber, ¿no? Entonces me dan una flauta en la escuela y descubro que soy muy talentoso, muy ágil para sacar las melodías de oído y para imitarlas con la flauta. No me hizo gran mella, no me hizo gran profundidad hasta que oí tocar unos días después de ese suceso a esta compañerita de la que hablas, de Sí. la que bien hablas, Claudia Aguirre, con la que estoy total y absolutamente, siempre estoy en contacto con ella, pero siempre estaré en deuda con ella porque ella fue al haberme inducido indirectamente a la música clásica porque ella tocaba el piano, toca el piano todavía. Su papá era violinista de la Sinfónica Nacional y como tal la puse a estudiar piano desde niña con Héctor Rojas, un extraordinario amigo mío y gran pianista, pero ella ya estudiaba con Héctor
y cuando la oigo tocar una sonata de Mozart de cerca en la secundaria, me transforma el mundo, me transforma la vida, me transforma la psique, me transforma todo. O sea, cuando oigo tocar a Claudia una sonata de Mozart, yo estaba sentado porque el maestro de música, después de la clase de música, que ya era la última hora, nos manda a llamar a algunos que nos quedamos ahí jugando y en vez de estar jugando, dijo, vengan a oír tocar a su compañerita. Y Sí. al haberla escuchado, al haber escuchado Mozart por primera vez así cerca en el piano, cerca de su mano izquierda, pues me transformó la vida. Eso fue como un rayo de luz, una epifanía, una revelación que nunca más volveré a olvidar en mi vida, porque fue lo que me transformó a querer ser por sobre todas las cosas, al desear por sobre cualquier cosa ser músico y tocar esa música clásica, de la cual había yo estado ausente, que nunca se me indujo, que nunca se me puso enfrente, que nunca se me procuró, y a partir de ahí yo quise hacer eso, y ya no salí nunca, 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 quedé totalmente cautivo de la música clásica, y hasta el día de hoy sigo con eso. Ahora, entras ahí en la música, Horacio, pero eres una persona muy culta, eres una persona que gozó en su momento de la lectura, eres una persona que en algún momento también se acercó un poco hacia las cosas de la cultura en general en el mundo. Y estás en la música y continúas en la música. ¿Qué te da la música que no te da ningún otro arte? Mira, la pregunta que haces, que es una maravilla, porque engloba algo que todos tenemos como arte primigenio, que es la música. O sea, el gran arte primigenio que tenemos, que llevamos dentro, llevamos en el corazón, porque el corazón, el latido del corazón es una frecuencia cardíaca que es el sentido del ritmo, un ritmo regular que tenemos desde que somos embriones, que estamos en el vientre materno y ya empezamos a perfilar, a configurar nuestro ser dentro de la matriz con ese latido, que después cuando empieza a latir nuestro corazón, en ese momento se funden los dos, hay una sincronización también, que se han hecho estudios de esa sincronización muy interesantes, Sí, porque ya traemos ya traemos en la mente, en la psique, en el cuerpo, la frecuencia cardíaca. sí. Ergo, nacemos con la música, traemos la música por dentro. Y entonces al nacer con música, porque además antes de haber percibido los colores, el significado de las palabras, el sentido del drama o de lo que sea, somos música. Antes de bailar ya somos música y la danza es el otro arte también más primigenio porque finalmente empezamos a sincronizar, incluso tal vez desde, eso no lo sabremos, pero desde antes de nacer algunos movimientos del cuerpo con esa música que oímos dentro del corazón o que nos ponen cuando alguien le acerca a la panza de la mamá una, un, Sí, para un una ultrasonido. no, sí, o por ejemplo un teléfono con música o un toca, antes era un radio con música para o le tocan música en vivo, tal vez el bebé mismo siente y puede reaccionar rítmicamente, ¿no? Entonces, Sí. pero ya la naturaleza más bien, la conciencia de la danza con la música ya viene después, al igual que los colores, al igual que las palabras. Entonces, la música sí es sin duda, ¿no? El arte más primigenio de todos. Lo traemos desde el sentido del ritmo y la danza es un reflejo de la música en ese sentido. La música te regresa a tu naturaleza básica, entonces. Sí, por eso es tan importante. Y aparte, ya el ejercitar la música, si el escuchar música te confronta con tu psique, contigo mismo y te alimenta, dijéramos, emociones y sensaciones mentales muy específicas, ya el ejercitar la música como profesional ya te mueve, ya te privilegia el cerebro en un sentido total y absolutamente diferente al de cualquier otro lenguaje. Sí. Seguramente con la danza, y tú no me dejarás mentir, seguramente con la danza pasa lo mismo con esas inteligencias motoras que ustedes manejan, ¿no? Pero en la música, el ejercitarla, hay otras inteligencias que no tienen otras artes. Ya quisiéramos los músicos, por ejemplo, y en eso sí lo tengo que reconocer, ya quisieran muchos músicos poder bailar,
y poder dominar su cuerpo. O sea, el conocimiento del cuerpo, de la danza. Por eso la danza es para mí, como te digo, de las artes, la segunda más primigenia o más natural del ser humano, porque se logra una congraciación, se logra una comunión entre el oído, la frecuencia cardíaca y la expresión de tu cuerpo, ¿no? El conocimiento mismo de tu cuerpo a partir de una planeación de movimientos, ¿no? Es como la planeación de los sonidos en la música. Por eso somos muy privilegiados, tú y yo, de hacer ese tipo de artes. Y un pintor también será privilegiado, y un arquitecto también, y un cineasta también, y un poeta también, y un actor y un dramaturgo también lo serán. Pero esos son otros planos diferentes. El plano de inteligencia que maneja la música y de una cuestión podríamos decir, neuronal, porque Sí. está muy comprobado, es muy interesante. Claro, careces de otras cosas. Como te digo, la mayoría de los músicos son unos elefantes bailando, por ejemplo, ¿no? No todos, ¿no? Pero en un momento dado, la expresión corporal en muchos de los músicos es muy reprimida. No, no, no en todos, ¿eh? Obviamente. Estoy generalizando vanamente, fútilmente tal vez, pero Sí. sí he visto que hace falta mucha concientización de la cuestión de expresión corporal en los músicos. Bueno, esta noche no, porque estamos en la danza de la vida. Entonces tú representas la música, yo represento la danza, estamos bailando juntos en esta conversación. Así que no sé qué tan bueno seas para bailar, Horacio. Me gusta mucho bailar, soy rítmico bailando, me gusta mucho, sí soy bastante bueno, dijéramos, bailando, pero ya hacer pasos de danza o entender la etiología última de la danza, tal vez me cueste trabajo, pero soy bailador, me gusta mucho la danza. Me debes entonces un baile. Queda pendiente. Baile, no vale, baile. Sí, 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 ya quedó anotado, agendado, Horacio. Horacio, un instrumento como la flauta dulce en este caso, uno no va a una tienda y dices, hay una cantidad importante que pudiera yo comprar de obra en flauta dulce. Eh, ¿Cómo es que un músico, en este caso Horacio Franco, hace que esa música esté presente? ¿Cómo es que se vuelve versátil? No hay mucha obra para la adaptas. ¿Cómo moverse? Porque pues no hay tanto repertorio. La flauta dulce, como tú lo dices bien, es un instrumento que tuvo una virtud y una desvirtud, un defecto muy grande en su construcción. La flauta dulce se utilizó mucho. O sea, las flautas todas Sí, son instrumentos total y absolutamente prehistóricos, ¿no? sí, O sea, desde que el hombre perfora un hueso y le saca sonido, o hace una, con una caña, la perfora también y le hace un labio, un bisel, y le saca sonido. A partir de entonces ya empieza a haber flautas, o sea, eso se, se empieza a gestar en el paleolítico, ¿no? En todas las culturas hay flautas, en todas. La flauta que yo toco, la flauta que se llama flauta de pico o flauta dulce, es un instrumento europeo que se empezó a popularizar en el medievo, ya en el medievo tardío. Ya aparece iconografía en las iglesias y en manuscritos de flautas, ¿no? sí, De flautas de incluso las flautas dobles en Grecia antigua y ahí en Egipto también, muchas representaciones pictóricas, iconografías de flautas, que no se sabe cómo eran finalmente, ¿no? No se tienen vestigios de flautas. Pero en sí. Europa, esta flauta se empieza a usar junto con la flauta transversa también. Y hay iconografía desde el siglo XI, XII, más o menos. Y los primeros vestigios, ya la primera flauta más antigua que se conoce, es una flauta que se encontró en un ático, en una casa en Dordrecht, en Holanda, donde, bueno, se han dicho copias de ese instrumento, no suena mucho, dijéramos, es una flauta muy precaria, pero empezó a desarrollarse en Europa a partir de esos siglos, ¿no? 14, 15, 16. 17, 18 llegó al clímax de su construcción en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Después se dejó de utilizar la flauta dulce. Bueno, Sí, la virtud de la que te hablaba, más bien, bueno, voy a hablar primero de lo bueno.
La virtud de la que te hablo es que de todos los instrumentos de aliento, es el instrumento que más fácil insuflas, es decir, más fácil soplas, le sacas sonido. Sí, Tú pruebas sacarle sonido a una trompeta o a un oboe o a un fagot o a un clarinete y no lo logras de la primera sentada. En cambio, en una flauta dulce, soplas y ya, pues un silbato, literal. sí, Ese silbato hace que la flauta dulce sea lo más fácil de insuflar y por eso hubo en Europa muchos aficionados a ese instrumento, muchos, gente que hacía música en sus casas que no era muy talentosa para tocar otros instrumentos, dijéramos, no porque fuera más difícil o más fácil, es porque se insuflaba más fácil, o sea, es más directo, es como el tocar el piano, también hay muchos aficionados al piano, hay gente que toca el piano, pero realmente ser un gran pianista y tocar el gran repertorio de Chopin, Liszt, Debussy, Beethoven, Mozart, Bach, es muy difícil tocarlo bien en el piano, ¿no? Si vas a tocar, perdón que lo diga así, no, no peyorativamente, pero si vas a tocar la balada para Adelina de Richard Clayderman o algunas de las piezas de los pianistas populares, pues obviamente va a ser mucho más fácil, pero si te vas a meter con un estudio de Liszt, un estudio de Chopin, un estudio de Debussy, una obra de Saint-Saëns, una balada de Brahms o lo que sea, una de las grandes baladas de Chopin, o de las sonatas de Mozart o de las fugas de Bach, pues ahora sí ahí la puerca todo es el rabo, porque son obras muy difíciles. Vas a tener que tener sí, una muy buena técnica. claro. Es como Sí, los bailar clásicos y bailar Rosamunda, algo. bailar Rosamunda, una coreografía difícil de Rosamunda o del Lago de los Cisnes, o sea, no lo va a bailar un bailarín que hace otro tipo de danza, pues, ¿no? Hay que Las pensárselo danzas, mucho para hacer eso. la danza derviche que nada más dan vueltas, por ejemplo, que es muy interesante, pero bueno, cada cosa en su lugar. Sí, Entonces, la flauta dulce tuvo un enorme número de aficionados por esa razón, porque se insuflaba fácil, se tocaba, se soplaba fácil. Y obviamente hay mucha música en el barroco escrita precisamente para esa gente que tocaba la flauta de pico y que consumía música de muy buenos compositores, pero que era muy sencilla. ¿Por qué? Porque ellas podían tocar música muy sencilla, sí, ¿no? El mismo Vivaldi, que era un gran violinista, por ejemplo, sí editó dentro de las ediciones que se vendían en toda Europa, o sea, tener una casa editorial en Europa en ese entonces significaba tener las redes sociales a tu alcance o la televisión comercial a tu alcance, o sea, la fama y la gloria le venían a un compositor en el barroco por vender música impresa, porque además era muy buen negocio. Entonces, Vivaldi no edita sus conciertos más difíciles de violín nunca, porque sabía que no los iban a poder tocar y iban a ser un fracaso. Él edita obras sí difíciles, bastante difíciles, pero bastante digeribles para los violinistas, ¿no? Ya lo más difícil es el Opus 8, las cuatro estaciones son bastante ya difíciles, pero el éxito de las cuatro estaciones era porque finalmente era música muy descriptiva, sí. ¿viste? Pero ahí en el chimento de la armonía y la mención, que se lo puso 8 de Vivaldi, Vivaldi edita otros conciertos que no son tan difíciles. Hay unos sí muy difíciles, como sobre todo el invierno es el más difícil, pero bueno, la tempestad del mar también es difícil, pero luego hay otros menos difíciles. Pero bueno, lo hace para equilibrar su dificultad, la dificultad en los violinistas que la compraron, ¿no? Pero los conciertos Sí, dificilísimos de Vivaldi nunca fueron editados, ¿no? Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, el éxito comercial de las ediciones para muchos compositores era vender música para aficionados. Y la mayoría de los compositores del barroco consideraban a la flauta dulce un instrumento de aficionados, nada más. Entonces, la música que hay original para flauta dulce, el repertorio es muy, muy vasto, muy abundante, pero de muy poca, no de poca calidad dijéramos, o sea, si Vivaldi edita una obra de flauta de pico, no va a ser una obra mala, porque Vivaldi es un gran compositor, ¿no? Pero falta mucho por explorar las posibilidades técnicas
profundas que tiene un instrumento como la flauta, porque no había tantos flautistas. Entonces Vivaldi Sí, compone una serie de 4 o 5 conciertos que son el epítome de la literatura flautística, que son difíciles, que son maravillosamente difíciles, pero es lo más que hay, o sea, 5 obras. Telemann edita algunas sonatas muy fáciles, otras más difíciles, muy buenas, pero son bien poquitas, ¿no? sí, No, hay otras sonatas que se pueden tocar en flauta dulce que son, no quisiera decir la palabra, pero son a veces de hueva, ¿no? Para un flautista profesional que quiere un horizonte más amplio. Entonces tienes, como tú bien dices, tienes que ampliar el repertorio haciendo adaptaciones. Si quieres hacer crecer un instrumento que se dejó de utilizar hacia 1750, porque ya no les daban para más, ya no se puede desarrollar como la flauta transversa, sí se puede desarrollar, y agregarle llaves, agregarle extensión, hacerla de metal después en el siglo XIX, bla, 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 como la flauta sí, transversa que conocemos hoy en la orquesta, la flauta dulce ya no. Entonces ya no tuvo salida, como no tuvo salida el clavecín, como no tuvo salida la viola da gamba. Entonces, obviamente, tiene su repertorio muy limitado, muy, muy, muy limitado por ser un sí. instrumento de aficionados. Entonces, tienes que buscar repertorio de donde lo puedas sacar. Yo siempre me la paso adaptando y adaptando y adaptando obras que no son para flauta para poder hacer crecer a un instrumento que solamente creció muy parcialmente en el siglo XVIII. Sí, qué labor y qué difícil, qué difícil. Ahora, si tú tienes hoy por hoy estudiantes de música que tienen esta conexión con ese instrumento y deciden por ahí, casi parece estoico en tiempos de pandemia, en un tiempo tan histórico como el que se vive, porque si ya de por sí en otros tiempos existía un poquito esta cuestión de, bueno, ser músico complicado, ¿no? Que ya se ha roto muchísimo ese esquema. Ahora, ¿qué complicación o qué difícil o cómo mantener, Horacio, a un chico por el camino? O sea, no de alguna manera retroceder o decir lo dejo, porque además en este momento no hay una exposición, una apertura, vamos piano, piano. Tienes toda la razón, pero aquí hay un factor que hay que considerar antes, y durante y después de la pandemia. La flauta de pico tiene unas posibilidades laborales así de pequeñas, mucho más, obviamente, mucho más pequeñas que el violín, que la viola, que el Exacto. cello, que el contrabajo, que el fagot, que el clarinete, porque todos esos instrumentos que te mencioné, cualquier instrumento que tenga un papel preponderante o un papel funcional en una orquesta, como los Sí, que te mencioné, todos esos, el saxofón, el clarinete, o en una banda, ya, o sea, cualquiera, la tuba, etcétera, etcétera, el trombón, el corno francés, el corno inglés, lo que sea. Todos los instrumentos que te mencioné tienen cabida o tienen posibilidades laborales en una banda o en una orquesta sinfónica. correcto. Oye, en las orquestas barrocas, violines, violachelos, contrabajos, oboes tienen mucho repertorio, fagot también, cornos también pueden tener más repertorio, trompetas también. Pero la flauta dulce tiene una cuestión laboral muy pequeña. Entonces, obviamente, es como la guitarra, porque hay un meme que salió varios años hace por ahí, que Sí, decía las casas de los músicos, ¿no? Entonces empezaron con el director de orquesta, que era una casa con alberca y con aeropuerto privado, ¿no? Esa era la ah, casa del director, que ganaba muy buena lana. Luego la sí, casa del cantante, de la cantante de ópera, de la soprano también, una casa, un caserón, una residencia maravilloso, bla, 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 ¿no? sí. Eh, la casa del flautista era una casa cursi, de pastelito, pero una casa. La casa del chelista era un desmadre, pero una casa. La casa del guitarrista es un bajo puente, así. Y es muy cruel porque de veras, para vivir de la guitarra, aparte de que tienes que ser muy talentoso, igual que para cualquier instrumento, vives mejor siendo más talentoso, obviamente, o teniendo una mejor escuela, o teniendo una preparación y siendo, además, teniendo una muy buena gestión en tu carrera. Sí, Pero para vivir de la guitarra, sí se necesita mucha paciencia y ser muy bueno y ganar muchos concursos, aliarte con otros guitarristas para hacer orquestas de guitarra, bla, 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 y lo que tú quieras y mandes. sí.
Y aún así tienen el estigma de morirse de hambre o de vivir en un bajo puente. Pues pasa igual con la flauta dulce, nada más que la flauta dulce tiene 20 veces menos repertorio que Sí, vender por eso que la les flauta, pregunto. que la guitarra. Entonces, mira, ah, yo fundé, o porque se fundó, se hizo los planes de estudio en 1980, antes de irme a estudiar a Holanda, cuando tenía yo 16 años. El director del conservatorio me pidió empezar a hacer la carrera, hice planes de estudio, regresé de Holanda en 1985 y los habían perdido y me ofendí mucho porque no se pierden unos planes de estudio que hace alguien así, ¿me Sí, entiendes? no. Como así. Entonces después los volví a hacer, pero ya para entonces ya varios alumnos míos y varios otros flautistas habían fundado las carreras en la Nacional de Música y también en la Superior de Música. Entonces, todavía hoy por hoy no se acaba de autorizar esos planes de estudio que hice yo, precisamente por la cuestión laboral, ¿eh? Por la cuestión laboral, porque en verdad, ¿qué vas a hacer cuando produzcas 20 flautistas ¿A dónde que los no Sí, tengan claro. trabajo en orquestas, que tengan que gestionar una carrera y sobre todo en un México tan inhóspito ahora por el COVID también y porque el gobierno tiene otras prioridades muy diferentes que hacer orquestas barrocas, por ejemplo, ¿no? Yo ya entendí eso y por eso simplemente ya ni le muevo por ahí, pero sí es difícil, ¿eh? Es difícil. El año pasado se tituló Guillermo López Mazón, un extraordinario chico que toca flauta dulce, muy bien también la flauta transversa, pero este se tituló ya no con esos planes, porque no es posible titularse sin planes de estudio, pero se tituló como flauta transversa con la flauta dulce. Y así se han Sí. titulado varios alumnos míos. Una chica que está que está viviendo desde hace 20 años o más en Austria, Angélica Castillo, otro chico, Miguel Silva, también se tituló así. O sea, se han titulado varios alumnos míos dentro del conservatorio, pero yo no he querido hacer un esfuerzo mayor todavía, porque mientras no aprueben los planes de estudio, el día que los aprueben y esté en la carrera, ahí estoy yo, dando clases. Sí, Pero, no está la A, ¿cómo va a estar la B? No. pero mucha gente critica eso y me dice que yo digo que, no, yo no digo que nada, o sea, yo fundé esa carrera y perdieron los planes, se iban a aprobar en 1980, perdieron los planes, culpa del conservatorio, sí, ok, los volví a hacer otra vez, también, pero sí saqué, antes de hacer esos planes, saqué, no clandestinamente, podemos decir, pero saqué de una manera chueca, aunque suene feo decirlo, no corrupta, pero sí por sobre Los protocolos, lo que indican. el protocolo y la legislación del conservatorio. Varios alumnos que sí quisieron estudiar y que nunca les cerré las puertas al instrumento que amaban, pero Claro. no di clase a más gente porque no quería precisamente hacerles ese daño de que no se pudieran recibir. Ahora, ya hice los planes de hace varios años, están en aprobación, cuando los aprueben, se implementa la carrera y ya, no hay Sí. vuelta de hoja, pero también hay que ver a quién le vas a dar clase y qué posibilidades hay para que esa gente coma y se dedique a eso. O sea, no vamos a hacer, de veras, hay muchos guitarristas que se han recibido del conservatorio con honores, con premios y con muchos muy buenos guitarristas que después se dedicaron a otra cosa. Igual en el conservatorio donde yo estudié en Ámsterdam, Sí. que era la mejor escuela del mundo en los 80s. Yo estudié y me recibí y tuve el honor y el orgullo de haberme recibido en esa escuela que era la meca de los flautistas en el mundo. Nos Sí. recibimos como 16 ese año que yo me recibí en 1985 y salimos titulados 16 flautistas, de los cuales solamente 3 nos dedicamos después a vivir de la flauta dulce. ¿Por qué? Porque en Europa no se podía vivir de la flauta dulce. ¿Por qué? Porque otros empezaron a escoger otros instrumentos porque de eso se iban a tragar. Y es lo que no entiende la gente. Hay un colega que me decía, es que eres un egoísta, no quieres dar clases. No es que no quiera dar clases, es que no quiero producir gente que se va a dedicar después a otra cosa. Porque por Sí, mucho qué que les pena. guste, si no van a vivir de eso, después van a hacer otra cosa, que aprovechen su tiempo mejor en estudiar esa otra cosa ya ahorita, Sí. ¿no? Y no desperdicien su tiempo después para echar la culpa al instrumento o al país que no les dio trabajo. Es muy difícil, Malinale, porque en verdad no me gusta hacerlo, pero en 1985, de los 16 flautistas que nos recibimos, solamente 3 nos dedicamos a vivir de ese instrumento. Todos los demás, una chica se fue a estudiar fagot barroco, otro se fue a estudiar corneto, que es un instrumento
del barroco temprano, que tiene un muy buen repertorio en el barroco temprano. Otro más se fue a estudiar viola da gama, otro más dejó la música y se fue a trabajar de banquero, etcétera, etcétera. O sea, no te puedes imaginar, o sea, es que no se pudo. Y por eso mi maestro, fíjate nada más, lo voy a decir también, Wouter von Hauer, que era un pedagogo insuperable, un maestro maravilloso, en unos años después dejó de dar clase y cerró la escuela y puso a dar flauta dulce a un exalumno de él que ganó la oposición y dejó caer la escuela, no en el sentido, o sea, porque él es muy, muy buen flautista y muy buen maestro también, no critico el trabajo de él, que es excelso, pero cambió totalmente la jugada, la escuela de flauta dulce de Ámsterdam. Jorge Isaac es un gran maestro que admiro mucho, pero ya no fue lo mismo que antes, ya no fue ese esplendor, porque no se pudo vivir de ese esplendor. Sí, cosa que prácticamente replicaría en México. Seguro que sí. Primero, o sea, obviamente, ya la Nacional de Música, la Facultad de Música y la Superior de Música con Mónica López Lao, están abasteciendo de flautistas que no sé en qué trabajen. Digo, algunos he visto que tocan eventualmente o tienen algún grupo de música antigua. Me da mucho gusto, o sea, me da mucho gusto, pero obviamente si ya quieren ser solistas, les va a costar mucho trabajo. No porque no se puede, es que faltan muchos lugares para que hagan recitales, ¿no? Como también faltan muchos lugares para que los guitarristas hagan recitales, faltan muchas orquestas que soliciten guitarristas y flautistas y otros instrumentistas que finalmente hace falta, nada más. Sí, no está hecha la infraestructura. Ahora, Horacio, ¿cuántas orquestas profesionales hay en el país? En este país hay muchas y muy buenas orquestas sinfónicas, hay muchas. Están en la Ciudad de México tenemos la Pero Sinfónica en número, Nacional. así a grosso modo, ¿cuántas? Habrá más de 50, yo creo. Es que Digo, no, porque nunca va a ser de danza profesionales que tengan un subsidio gubernamental, solo hay 5 en México. en México. Mira, no, te voy a decir, en la Ciudad de México, te voy a decir cuáles son. O sea, país. Sinfónica Nacional, Sinfónica, te voy a decir de pronto las que me salen de la Ciudad de México y de cada estado. Tenemos en México Sinfónica Nacional, Sinfónica de la UNAM, Filarmónica de la OCEN. Ciudad de México, Orquesta Sinfónica del Politécnico. Hay varias en las delegaciones que ya no sé cuántas son, punto que sean 10 en la Ciudad de México, 10 o 15, ¿no? Más aparte en Guadalajara hay 2 o 3. En el Estado de México está la del Estado de México, que es la mejor de México, y sin lugar a dudas, y otras 2 ¿Cuál es la mejor de México en tu opinión? La del Estado de México. Es una gloria de orquesta con excelentes músicos. O sea, ya además aquí hay como 13 o 15 en la Ciudad de México. Y luego tienes en Guadalajara, que hay 2, me parece. En Monterrey hay una, en Coahuila hay 2, en Yucatán hay una. No, pues están mucho mejor que en danza. No, sin comparación. Sin comparación. Donde no hay orquesta sinfónica ahorita, creo que es en Campeche, se está haciendo una, pero no estoy seguro si ya se hizo. Bueno, en Jalapa hay una de las mejores también en México. En Veracruz es maravillosa, maravillosa. En Monterrey hay una que es muy buena, también te decía. La de las Américas. En Monterrey es la Sinfónica de Nuevo León. Sí, esa es la de Monterrey. En Chihuahua hay una también, en Coahuila hay 2, te digo, la Camerata de Coahuila y la Filarmónica del Desierto. Sí. En Baja California había una y se ha ido minando. En Baja California Sur no creo que haya, ¿no? En Sonora hay una orquesta también. En Sonora he tocado con ellos. En Sinaloa hay una buenísima también, grandes músicos en Sinaloa, muy buenos. En Zacatecas hay una también, en San Luis Potosí hay una. O sea, casi cada estado tiene su orquesta sinfónica, más aparte las orquestas juveniles, más aparte las orquestas de Esperanza Azteca, etcétera. Sí, eso ya es. Más. No, en Oaxaca pues, hay una orquesta muy sinfónica. Afortunado. En Chiapas hay sí, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, está la Filarmónica de Acapulco, que dirige Eduardo Álvarez, que ha hecho una gestión maravillosamente brillante. En Puebla hay una orquesta también muy, muy consumada. En Tlaxcala hay una orquesta, me parece que estaba ya empezando a trabajar en el año pasado, como te decía, en Zacatecas, en Colima, no me acuerdo si hay o no, en Nayarit tampoco hay. Orquesta sinfónica, pero bueno, vamos a decir que estamos mucho mejor que en danza y ojalá que me corrijan mis colegas
que no estoy bien, que se me haya olvidado algún estado. En Durango me parece que no había orquesta sinfónica, ¿no? De las orquestas ya estatales consumadas, dijéramos. Sí, San Luis Potosí, como te decía, Chihuahua sí hay. En fin, sí estamos bastante más avanzados, dijéramos, en lo Bien, que... eso me encanta escucharlo. Ahora, Horacio, preguntarte, dentro de danza, por ejemplo, existe un evento internacional que es el Youth America Grand Prix. El Youth America Grand Prix México prácticamente pertenece a lo que es una red global mundial de danza en donde instituciones como Bolshoi Ballet, San Francisco Ballet, vaya, grandes compañías dentro de la danza vienen a un evento, es un festival en danza en México, el más importante de México, y entonces en este festival no es un concurso, es prácticamente una plataforma de exposición para jóvenes talentos. Y aquí obtienen becas para irse a Basel en Suiza, obtienen becas para irse a Londres, de ahí ha salido prácticamente es el trampolín para poder salir a compañías extranjeras. Ahorita tenemos una primera bailarina en Alemania, mexicana, jovencita, salida de ahí, así varias historias. En ¿Quién es? música, Rocío Alemán. Ah, sí, sí. Ajá. Sí. Y hay más, pero Rocío Alemán, bueno, es un referente en este momento, en este tiempo. En música, ¿hay algún festival con esta capacidad de becas? Porque te estoy hablando de que cada niño, o sea, tiene oportunidades de veranos, de años completos de estudio, jovencitos entre 9 y 19 años de edad, con a lo mejor solamente una temporada, pero con becas. ¿Existe esto en música actualmente No, en no, México? no, no, para nada, no, para nada, porque la infraestructura musical es mucho más grande que la de danza y aparte cada director en un momento dado defiende su coto de poder que es su orquesta y la mayoría hay gran cantidad de enemistades dentro de los directores y hay mucha desunión entre el mundo musical también, aunque sí hay gente que va a concursos, no se quedan así de brazos cruzados, ¿no? Como la fantástica pianista María Hahnemann, otros de su edad que han ido y han ganado concursos, ¿no? De piano o de guitarra o de canto, Pero etcétera, etcétera. María concursos Catzaraba, separados. la gran soprano María Catzaraba ha hecho, además de un festival de canto con su nombre, y me parece que da becas, otorga becas. Sí, El Estudio está de Ópera de próximo a suceder. Bellas Sí, el Estudio de Ópera de Bellas Artes también da muchas oportunidades, pero son oportunidades sueltas, no hay un, Ya. un festival que diga, vamos aquí a captar a todos los jóvenes talentos, porque no ha habido una persona o un líder que vele por los intereses de todos, porque además, como te digo, pasa mucho, seguramente con los coreógrafos igual, pero muchos de ellos están enemistados, ¿no? Es como los políticos, es como los médicos, es como los curas, es como todos, se llama condición humana. Y yo con la condición humana estoy total y absolutamente indispuesto a lidiar. Ya no quiero lidiar con la condición humana negativa de los colegas y del mundo de las artes, ¿no? Ha sido muy desgastante, es una vida, y después de la pandemia te das cuenta que no vale la pena, que vale la pena más ser felices y estar sanos. Sí, 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 sí. Mira, es particular, ¿no? Por un lado gozan de muchas formas en cuanto a orquestas, en cuanto a posibilidades de pertenecer a una, en danza mucho menos, pero sí hay una unión muy, muy fuerte de todas las instituciones y de todos los en pro de, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos estamos equilibrando, Horacio. Ahí vamos. Sí, sí, yo creo que sí. Pero fíjate, el año pasado hubo una celebración en Madrid que organizaron Dudamel, el director, que es un muy buen director, Sí, Gustavo eh, Dudamel. Gustavo Dudamel, y invitaron a varios chicos, seleccionaron a varios chicos mexicanos a partir de sus escuelas, pero no fue como te digo, no es una cosa así o sea, pues, sirvieron como músicos de orquesta y se regresaron a México con la experiencia, eso está muy bien, ¿no? Sí. La cuestión es que sí, obviamente hay que hacer mucho más seguimiento a los niños genios y a la gente muy talentosa, porque aquí en México, en la música clásica, cada quien se ha rascado con sus propias uñas. Además, tuvieron muchos sexenios, y sí voy a criticar a las gestiones musicales o culturales de los sexenios anteriores, donde había un gran malenchismo y dejaron desvencijar y dejaron caer instituciones de bellas artes, solistas, músicos,
que no tuvieron la entereza, por ejemplo, que tuve yo para salir adelante y que en un momento dado, pues a mí también se me pudo haber caído el teatrito si hubiera yo girado en esa misma vorágine, además de que hay una gran carencia y un enorme, de veras, un enorme agujero ahí en los planes de estudio de las escuelas que ahorita están empezando a regularizarse un poco más, a salir adelante con la cuestión de la gestión de las carreras, ¿no? La gestión cultural, la gestión de los artistas, como la planeación de una carrera, ¿no? Pero es difícil porque además ahorita vemos que con la pandemia en el mundo valió, perdón mi francés, pero valió madres toda la infraestructura artística que teníamos, ¿no? Y finalmente en la música clásica, muy dramáticamente, porque además desde hace muchos años, con la cuestión del elitismo decimonónico de la música clásica para el culto público conocedor, ¿no? Que es totalmente una falacia estúpida que inventan la gente. A ver, ¿quiénes saben de danza? ¿Quiénes saben del meollo del asunto motor, mecánico, artístico, del control corporal, del control mente-cuerpo, mente-piernas, mente-pies, mente-brazos? Ustedes, el público, ¿qué va a saber de todo eso? ¿El público le gusta o no le gusta? ¿Lo disfruta o no lo disfruta? Es lo mismo que con la música. ¿Quién sabe? El culto público conocedor. A ver, perdone, pero lo voy a decir así de veras, Sí, muy sí, con como todas venga, sus dale. letras. A ver, pendejos, si ustedes saben mucho de música, a ver, díganme, ¿cuál es la modulación y por qué acorde cambia de re bemol mayor a la bemol mayor en la Sinfonía X de Brahms? A ver, díganme qué acorde, cuál es el paso y cuál es el acorde que hace que esto suene así. No lo saben. ¿Por qué? Porque eso lo sabemos nosotros, los músicos, que nos sumergimos en ese mundo. Y no todos, ¿eh? Los que Sí, yo te estudiamos iba a música en decir, serio pero dije, mejor que lo sabemos. diga él. Sabemos todo eso. El público, ¿no? El público nada más va a blofear a veces en la música clásica. El culto público. Eres culto público porque sabes de qué color usaba los calzones Brahms en 1870. Eso no es saber de música. Eso es saber de chismes de la música, saber de entorno cultural de la música. Por eso no te hace culto público conocedor de la música. El que conoce de música, pues sabe cuál es, sabe dónde está o hacia dónde va una modulación o hacia dónde va un acorde, cuáles son las características armónicas y cuáles son las bla, bla, bla de una fuga de Bach o de lo que sea. Y la puede tocar además. Eso saben de música. Sí. Lo demás lo disfrutan y tienen un enorme conocimiento que ya quisiéramos muchos tener de la circunstancia musical. Pero todo eso es bluff porque ellos no hacen la música, ni saben de música. Entonces ellos son los que en un momento dado, y muchos críticos amargados, son los que precisamente hacen eso y destrozaron carreras musicales desde el siglo XIX. O sea, destrozaron a Brahms, destrozaron a Strauss, destrozaron a Stravinsky, destrozaban a Vivaldi, ¿no? Sí. A ver, pónganse a componer de veras como componía Bajo, componía Vivaldi. O sea, no tienen no le llegan ni a los talones. ¿Viste? Entonces, obviamente, los que hacemos música, somos los músicos, los que sabemos cómo deben estar las condiciones para hacer música, somos nosotros, es como ustedes. O sea, tú si tienes un piso de la fregada para poder, para bailar y para lastimarte las piernas y los pies, pues obviamente vas a bailar menos bien que si tuvieras unas condiciones excelentes, pero eso la gente no lo sabe, ¿no? Y ni cuenta se dan, pero ya son conocedores y no, espérenme. Entonces, ese público conocedor, que también es muy sensible, yo no digo que sean insensibles, ¿eh? Que no sé, que sea mal público, es público maravilloso, pero Sí. hay muchos que sacan ese bluff como para, en un momento dado, ponerse como empoderarse como el público que sabe y que es elitista y que una indígena de Oaxaca o un obrero o la señora que vende flores y tamales en la esquina no va a poder entender a Brahms. No, espérenme, los que entendemos a Brahms somos nosotros. Ustedes lo disfrutan, pero el que entiende, el que hace, el que toca, el que dirige, eso lo tiene que saber. Es parte de tu ¿Viste? oficio. Sí, pero el oficio está muy mal comprendido porque finalmente mucha cosa de alrededor es puro bluff porque estuvo en el siglo XIX, estuvo también
gestionada por una gente, por gente que era muy culta y muy sensible, sí, porque había venido de la sensibilidad de los duques de Florencia, de los Medici, de los de Mantua, de los reyes y príncipes de Federico el Grande, que era además compositor y sabía muy bien lo que hacía, pero que en un momento dado, obviamente, era público, y público es público, y Sí. nunca se consideró a la música clásica una música para los trabajadores y para el pueblo, porque los que la sostenían, los que la mantenían, los que la subvencionaban, eran los ricos. Y Era bueno, música para hoy la por clase alta. hoy, fíjate, tenemos que 2 años de esta situación del coronavirus. No sé en tu opinión, pero el arte ha sido vino a romper un poco esto que dices. Se ha acercado el arte de tal manera a la gente que nadie, ni siquiera estas personas, o sea, se ha volcado. Tan es así que estamos tú y yo aquí. Yo estoy Sí, aquí en este momento y no es un público restringido, está abierto para todos, todos lo pueden ver, queda ahí grabado, no es como que solo puede ser durante un tiempo, ahí está. Entonces, ha sido de verdad paradójicamente una situación en la cual estamos en casa, pero podemos estar también viendo un evento en cualquier parte prácticamente. Entonces, sí, sí, se ha democratizado más, tú lo has dicho, pero desde hace muchos años también se venía democratizando, aunque fue el proceso de democratización, y debemos reconocerle eso a los gobiernos priistas y panistas incluso, de México, y perredistas también, que hayan popularizado mucho la cuestión de salir a las calles de los músicos, ¿no? O sea, sí lo hicieron, o sea, hicieron conciertos al aire libre, hicieron conciertos para todo tipo de público, porque tenían una buena visión. O sea, sí, sí seguía siendo elitista la música, pero trataron de democratizar un poco más y eso hay que reconocerlo. O sea, pero hacían también festivales y hacían gobiernos como el de Iztapalapa, hacían un festival como el del Fuego Nuevo o las salidas de la Filarmónica de la Ciudad de México al Zócalo en tiempos de Mancera o en tiempos del mismo López Obrador como regente, como jefe de gobierno de la ciudad. O sea, empezaron a hacerlo ya en los 80s y en los 90s e hicieron muy bien, porque sí. hicieron un proceso de democratización que le vino a la música muy bien porque el público joven se hizo adepto a la música clásica. Pero en Europa no pasó, ¿eh? En Europa nunca pasó. Y en Europa el público se iba muriendo ya desde los 90, se iba muriendo porque ya estaban viejos. El público era de pelo gris y sigue siendo de pelo blanco, pero hoy por hoy ya ni tienen dinero para pagar un boleto y ya tenían miedo por el COVID y dejaron de hacer conciertos. Entonces se vino abajo el mundo del arte, de la cultura y de la música clásica. Para que veas el tercer mundo viendo un poco más del primer mundo, por así llamarlo, ¿no? Sí, en México no estamos mal y no quiero echar, o sea, no voy a echar culpas a nadie, pero sí, obviamente hicieron una muy buena gestión, gobiernos anteriores, priorizando eso. Por otro lado, también hicieron unas tranzas tremendas y enormes y unas cuestiones de diferencias de pagos y de tabuladores entre gente mexicana que merecía mucho y gente extranjera que merecía mucho también, pero que a los mexicanos nos pagaban 40 veces menos que a alguien que venía del extranjero porque era un negocio, o sea, México vivió en un imperio de la corrupción por años o por decenios a partir de las acciones de los gobiernos y de los que estaban al frente. Entonces, en un momento dado sí fue muy grave y mucho dispendio, pero hicieron cosas muy buenas. Nadie dice que no. La única cuestión es que ahora sí la tajada del pastel debe ser repartida igual como es repartida en Europa, como es repartida en Estados Unidos. Sí. Ahora, Horacio, preguntarte, ¿cómo es que tú consideras que se puede hacer un salto cuántico cultural? Por un lado, tenemos un sistema educativo que no está enfocado en los dones y talentos. Por el otro, o sea, si estuviéramos enfocados en el don y talento, pues a lo mejor yo no habría estudiado algunas cosas. Por el otro lado, tenemos el carácter del mexicano. Soy mexicana, pero tengo que decir, es un poco muy fiestero, poco consistente, un poquito laxa la cosa, no hay como una, sí, me disciplino, me entrego, estoy tal, sino yo te lo digo porque yo soy una docente, ¿no? Y lo veo
tiro por viaje en todos los niveles. Y por el otro lado, la falta de estructura para poder sostenerlo, aún con estos avances que se van manifestando parcialmente, pues tú y yo a lo mejor vamos a dejar de estar en este plano y no veremos este salto cuántico, pienso yo, sí avanzando, pero no esta cosa cuántica de qué poder hacer para que esto a nivel México acontezca. Mira, el proceso que tiene que vivir México es un proceso muy fuerte y muy largo y muy planeado si se quiere dar ese salto. No hay fórmulas mágicas. Como no hubo una fórmula mágica para haber chatarrizado al país de la manera en la que la chatarrizaron gobierno tras gobierno desde hace mucho, además por antecedentes ya desde la colonia. Sí. Ya desde, o sea, dicen que México está polarizado, que López Obrador está polarizando. La polarización existe desde siempre, desde que llegaron los españoles aquí a tomar ventaja de todo lo que pudieron. Y no, un encuentro de dos mundos, como le dicen los romanticistas, ¿no? Un encuentro, no fue ningún encuentro, fue una conquista y fue un robar identidad y robar. No, a ver, y que no digan, nuestros ancestros, nuestros queridos ancestros españoles, porque somos mestizos, le chingaron todo cuanto pudieron a nuestros queridos ancestros indígenas. Punto. Nada más. No. Nuestros ancestros indígenas, gracias a nuestros ancestros españoles, perdieron su identidad, su religión, sus privilegios de ser ciudadanos de primera, que no hay ningún privilegio, etcétera, etcétera. Se volvieron esclavos, se volvieron mano de obra barata y se volvieron despojados. Sí. Nuestros ancestros, gracias a nuestros ancestros españoles, yo no digo que soy descendiente de nada más de tlatoanis o de aztecas de todos indígenas. Yo tengo un 52% de sangre indígena y el otro por ciento está entre sangre negra y sangre europea. Así es, ya me dicen los estudios genéticos. Entonces, todos los ancestros tuvieron responsabilidad y tuvieron que ver. Sí. ¿No? Para que no digan que yo debo de dejar eso. Porque mucha gente me critica, ¿no? Entonces, si criticas así y si pides una disculpa de los españoles, deberías de ponerte taparrabos y tocar música indígena. No sean pendejos. No va por ahí la cosa. Es una cuestión histórica. Sí, le chingaron a los indígenas cuanto pudieron. Hicieron una polarización enorme y una discriminación verdaderamente estridente que hoy por hoy la vivimos todavía, ¿no? Entonces, bueno, se deberían pedir disculpas. Sí, debería ser una cuestión de reconocimiento, más que de perdón, reconocimiento. Sí la cagamos, pues, y si los hicimos cachitos, tan cachitos como está hecho el Templo Mayor ahorita, hecho cachitos, ¿no? Y les impusimos nuestra religión y nuestro idioma. Punto. Nada Pero más. Ese tatuaje sanguíneo que de alguna manera se tiene, tiene también que tener su evolución, tiene que todo se mueve, todo evoluciona, aún y que lleve tanto tiempo. He tenido la oportunidad de estar en Perú, me encantó la cultura, muy similar a lo nuestro, nombres más, nombres menos, y definitivamente pues de lamentarse, pero más allá de ese tiempo, que sí estamos cruzando por ahí, y que va a llevar tiempo y que no hay atajos, la forma de hacer ese cambio a mí me parece que es la educación sí o sí. Por supuesto, la educación y la planeación y el desestigmatizarte. O sea, por eso te digo que es una solución a largo plazo. Nada más, tener hijos planeados, que es uno de los más grandes errores y defectos que tenemos en México. Tener hijos no planeados, no queridos, sí, no planificados, ¿no? Y mucha gente no quiere a sus hijos, ¿no? O sea, no sabe ni cómo quererlos, ¿no? No sabe ni qué sino y qué porvenir darles o no poder darles nada, ¿no? De espectro cultural, de espectro social, de espectro religioso, de cualquier espectro. Pero bueno, tener una calidad muy deficiente en la educación pública todavía, privada y pública, ¿eh? Educación pública de escuelas privadas y escuelas públicas. Tener una chatarrización, como te digo, desde muchos sexenios y muchos siglos,
pero sobre todo en la cuestión educativa, en la cuestión cultural, en la cuestión de espectáculos, en la cuestión de la comida, pues una chatarrización, porque el pueblo mexicano lo enseñaron a chatarrizarse. Aunque fuera de clase alta, el Sí, pueblo, el pueblo mexicano ha estado chatarrizado en sus gustos, en sus preferencias, en su educación, en su lectura, en la manera de leer, en la manera de informarnos, en la manera de comer, en la manera de escuchar, en la manera de bailar, chatarrizado. Entonces, definitivamente. para deschatarrizarlo van a necesitarse años y años y años de una educación pública, de una educación privada, de una cuestión de la cuestión de la comida, de la cuestión de la valoración de nuestros orígenes, de la cuestión de la no discriminación, de la cuestión de la, o sea, es titánico, Sí, Titanic. titánico. Por encima también, además, tienes que contar con la cuestión de idiosincrática de las religiones y del guadalupanismo, del México guadalupano, del México supersticioso, del México de San Judas Tadeo, que todos son muy valiosos, ¿eh? O sea, Sí, todos tienen una razón de ser y todos tienen un fuerte sincretismo además y una fuerte identidad. Pero aparte, o sea, debería haber un guadalupanismo crítico en ese sentido, un guadalupanismo histórico, o sea, estamos conscientes de esto y esto y esto, y sí creemos en una Virgen de Guadalupe, pero pues fue una imposición también muy inteligente de los españoles para dominarnos, ¿no? Y sí creemos en sus milagros. Nadie dice que no, hay que respetar las creencias, pero hay que entender también, así como Bach entendía su religión protestante y dedicó la mayoría de su obra, que es la obra más monumental que existe en la vida, a Dios, no está peleada la inteligencia con la religión, pero sí está peleada, o sea, sí, lo que yo siempre voy a denostar es el uso de la religión o el uso de cualquier chantaje para manipular y para controlar a una población, que fue lo que hicieron aquí y lo que siguen haciendo, que es muy terrible. Entonces, cuando nos sí, quitemos de ese estigma, históricamente es ¿sí? así. Cuando nos quitemos de ese estigma, pues vamos a superarnos como pueblo mucho. Y no quiere decir dejar de creer, no, 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 dejar de comer lo que comemos, porque además lo que comíamos siempre fue maravilloso hasta que nos trajeron el McDonald's y la chatarra norteamericana y la chatarra Maruchan y la chatarra Sabritas y la chatarra Marinela, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Lo veo muy claramente. Estuvimos recientemente en un evento en Orizaba. Te tengo que decir que yo me quedé totalmente impresionada. Es un pueblito mágico muy pequeñyo. Yo estuve ahí escasos 5 días y realmente, Horacio, no vi una basura. Una, una. Yo dije, esto no es normal. ¿en dónde fue? Orizaba. En Tienes que... Orizaba, Veracruz. Sí, sí, sí. Pues resulta, desconozco mucho acerca de la cuestión política porque no es como que mi área a navegar, además me la paso en las aulas y demás, pero sí tengo que decirte que impresionante. Me infraccionaron, me pusieron una araña porque estaba en el Poliforum Miri Pesado, estábamos cubriendo un evento de la danza de la vida y dije, no puede ser, policía, ya sabes, ¿no? El policía fue y pagó mi infracción. No, así con esa cara que tú estás haciendo, y aquí No, hay personas que lo vieron. No, yo así, esto no existe. Por ejemplo, ahí manejan, les bajan los impuestos y tiran la basura en su lugar. Entonces claro. la gente, por supuesto que tira la basura en su lugar. Ellos quieren que su pueblito conserve el hecho de los visitantes. Están teniendo mucha afluencia, mucho turismo. Entonces, para que esto continúe, tienen que ser gente honesta, para que el turismo quiera ir ahí. Impresionante, la verdad es que te tengo que decir que es además la sede del Youth America Grand Prix, fíjate, un pueblito Fíjate, qué maravilla. con lugares como Japón, como Nueva, o sea, impresionante. Entonces, definitivamente cuando lo vi, tengo que decir que, como tú dices, pasará mucho tiempo. Estaba la inauguración del festival a puerta cerrada en Poliforum, es un lugar abierto, digamos, un parque, si así lo quieres llamar. La gente trepada en las bardas para ver Lago de los Cisnes. Lo Maravilloso. filmé porque me pareció histórico y bellísimo ver esto en México. Entonces, ojalá que este México extienda sus alas,
Creo que en ti existe ese anhelo grande porque lo he observado en varias ocasiones, en varios comentarios, en varias entrevistas y además nos compartes de tu música. ¿Qué viene para Horacio? Es un año donde está todo muy incierto, Horacio. No hay nada Ujú. escrito. Nada escrito. O sea, vienen puras cosas, pura incertidumbre ahorita. Y yo sigo estudiando y estudiando y estudiando y poniendo obras y obras y obras y no me importa. O sea, yo, mi afán de estar en contacto con mi verdadero yo, que es la flauta y la música, no lo voy a dejar nunca. Nunca, nunca. Trataré en un momento dado estoy viviendo de otra cosa, además ahorita, o sea, bueno, de mis clases del conservatorio, obviamente, pero estoy empezando a hacer negocios por otro lado, entonces prefiero hacer eso Sí, a amargarme porque de la música no se puede vivir. Bueno, de muchas cosas no se puede vivir en este mundo, entonces tienes que vuélvete reinventarte creativo como ser humano. y Sí, así muévete. es, así es. Próximamente alguna presentación que tengas, Horacio, en línea, estarás haciendo algo en los próximos meses. Todavía no, todavía no. Ahorita está todo en veremos, todo en Sí. veremos. Lo único que sé es que estoy vivo y que tengo salud y que estudio todos los días y que finalmente tengo a mis alumnos del conservatorio, los cuales atiendo religiosamente cada semana por línea, pero espero que ya sea también en un momento dado, ya regresemos a lo presencial. Ojalá que sí, Horacio. La verdad es que en lo personal tengo que decir que desde que conocí a Horacio me he sentido que estoy con alguien como en casa. Son manifestaciones diferentes, pero no lejanas, definitivamente. Yo igual Comparto, contigo, ¿eh? Yo igual lo siento comparto contigo, mucho, Marina. mucho de la esencia de lo que es Horacio, lo digo así a corazón abierto. Y por otro lado, creo entender esta situación que hablabas hace un rato de, bueno, la falta de constitución de un proyecto educativo, ¿no? Y cómo tú lo ves y cómo lo manejas con... Tiene inteligencia lo que estás haciendo, una gran inteligencia, aunque a la vista inmediata pudiera parecer hasta opuesto, ¿no? Trato de Entonces, hacerlo. eso se agradece porque quizá detrás de eso hay un ver por los seres humanos para que tengan por lo menos un inmediato que comer. Así es, así es. Y felicidad, ante todo la felicidad. Así es, pues ha sido un placer estar esta noche con Horacio. Esta es tu casa, Horacio, este es tu espacio y definitivamente cada que te escuchamos aprendemos mucho de ti. Nos contagias con esta forma de vivir, porque no es nada más en la música. Horacio tiene una alimentación muy especial, un ejercicio muy ordenado, es una música en una forma de vida y eso es lo más genuino que puede haber. Trato de hacerlo y ser congruente siempre conmigo mismo, en verdad, ¿eh? No, no, nunca falto a mis principios. Eso es muy importante, nunca faltar a tus principios y nunca decir que eres quien no eres. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por estar en este tu programa La Danza de la Vida. Te esperamos en una próxima emisión para compartir, saber de manera accesible y para todos acerca de la cultura en México. Mil gracias y un saludo a todos los espectadores, los que ven y los espectadores, videos y telespectadores de este programa. Muchas gracias, Malinali, muchas gracias por tu enorme y magnífica labor. Muchísimas gracias a ti, Horacio, por estar hoy aquí, estar en la música.